Buenas, soy Andrea y en esta presentación vamos a hablar sobre los retos ambientales, ya que el mundo está siendo perjudicado por ello y también a todos los seres vivos de diversas formas. Aquí es un poquillo el contenido de lo que va a ir esta presentación. Veremos todos los retos que se hacen para combatirlo y reducirlo, aunque sea. Bueno, esto se debe al cambio climático. Este es un proceso en el que se provocan cambios en la temperatura del planeta a largo plazo, perjudicando el planeta. Una de las partes más perjudicadas del cambio climático son los casquetes polares, ya que se están derritiendo y puede provocar cambios como la subida del mar, la regulación de la temperatura del planeta y la extinción de especies como el oso polar, por el derretimiento del hielo y la dificultad de conseguir comida. Como veis en esta imagen, el oso polar está desnutrido por no poder conseguir un alimento propio o para sus crías y sobrevivir, porque la temperatura del planeta está aumentando y hace que los casquetes polares se derritan, haciendo que cada vez menos tengan un territorio propio en el que ellos puedan vivir. En esta diapositiva os muestro una gráfica que tiene que ver con lo que expliqué antes. Esta muestra el cambio de temperatura que ha habido durante los últimos años desde 1950. En 2010-2015, si os dais cuenta, ya empezó a subir bastante y haciendo que en 2015-2021 por ahí sean los más calurosos que hemos podido tener, haciendo que los casquetes polares pues se hayan derretido y esto puede tener unas consecuencias que nos pueden perjudicar bastante. Aquí tenemos unos retos ambientales en el futuro, eh, ya que se han creado unos retos sostenibles para que podamos tener un bienestar en el futuro del planeta. Una de las cosas que tienen en cuenta es la necromasa, que es el conjunto de materia vegetal muerta acumulada en el suelo. Este cumple un papel muy importante en el ecosistema, lo que ayuda a sobrevivir a otras especies. Suele estar compuesta por la capa orgánica del suelo, órganos muertos, hojas caídas, ramas y frutos descompuestos. De hecho, se hizo una investigación hace tiempos en el que dice que en un bosque de pinos se encontraron 13 toneladas de necromasa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que por la contaminación cada vez hay más necromasa, por lo que el ecosistema no soporta tanta y puede venir mal para este. Un ejemplo muy claro de esto es el suceso de la alga en la costa de Cádiz, la imagen de arriba. Había tanta que perjudicaba el ecosistema y se descompusieron. Al descomponerse, esto afectaba visualmente y también el olor. Pasar por ahí no era muy agradable. Otra cosa a tener en cuenta es la sobreexplotación de la recolecta de productos, como por ejemplo la tala de árboles. Hacen daño a la sobretalación de árboles y al uso excesivo de maquinaria, y contaminan mucho el medio ambiente. La mejora del medio ambiente no es solo para conservar la naturaleza, sino también para conservar prósperamente nuestra especie. Si dais cuenta, he puesto un GIF y unas imágenes de lo que es la sobreexplotación. No solo de tala de árboles, sino de sobrepesca, por ejemplo. El Amazonas, si os dais cuenta, está con unos agujeros de la falta de árboles, porque se ha talado tanto que se ve desde el planeta esas zonas que se han talado. Y la sobrepesca, un ejemplo claro son los tiburones. Los tiburones es una raza en peligro de extinción y los atunes rojos, que de tanto talar, o sea, de tanto de pescar, se han ido extinguiendo y están ahora en peligro de extinción, por lo que ahora está prohibida la venta de tiburones, por ejemplo. O sea, no se puede pescar un tiburón y después consumir. De hecho, si hay un ejemplo claro de una influencer que hizo esto y tuvo una multa bastante cara. No recuerdo la cifra, pero sí pasó esto. Vamos a hablar ahora del reto 1, que es sobre combatir el cambio climático y su efecto. El clima lo definen como las condiciones meteorológicas medias observadas a lo largo del tiempo en un lugar. ¿A qué se refiere esto? Que en algunas partes del mundo muchos lugares han sido cambiados por el cambio climático. Y uno de los más afectados, como he dicho antes, es la Antártida. Aquí vamos a hablar de los casquetes polares, la subida del mar, el calentamiento global y el efecto invernadero. Todo esto de lo que voy a hablar tienen algo que ver, porque si los casquetes polares se derriten, sube el mar. ¿A qué se debe esto? Al calentamiento global. Y puede haber un efecto invernadero, que haya unos cambios de temperatura bastante tochos que puede afectarnos.
Bueno, antes tenía la Antártida en muchas zonas donde se veía el hielo, bastantes capas de hielo, pero se han ido derritiendo. Por ese cambio repentino de temperatura causado por el del calentamiento global es el objetivo 13 de la Agenda 2030. Como dije anteriormente, la temperatura del planeta respecto al año 70 ha aumentado 1 grado. En principio parece poco, pero va a ir aumentando cada vez más rápido, ya que está afectando en las zonas más secas y frías del planeta. Por ejemplo, de hecho, en la Antártida. Y otro ejemplo, por ejemplo, es España. España, al ser una zona más seca, al subir la temperatura, los cultivos se están deteriorando y haciendo que no se pueda vivir bien allí, por la calor y todo. En esta imagen, por la calor, se fueron cayendo trozos de hielo, formando icebergs, y se extendieron por alrededor de la Antártida y se mantuvieron hasta el día de hoy. Estos venían bien en parte para la regulación del planeta. Como se ve en esta otra imagen, el iceberg formado que había en 2013 por la calor se han ido descongelando, hasta el punto de que ya hay bastante menos de cantidad. Pero se ve como que a la derecha. Lo malo de esto es que se están descongelando, aparte de que, aparte de que dejan de regular la temperatura del planeta y aumenten más la temperatura, es la subida del mar, como dije antes. Zona de costa, como dije antes, Málaga o Venecia podían llegar a ser inundadas. Venecia podía inundarse completamente, pero Málaga alguna zona. Y esto pondría en peligro a la gente o podría dejar sin casa a un montón de gente. El nivel del mar está empezando a subir por culpa del cambio climático, ya que están derritiendo el hielo de los casquetes polares por culpa del calentamiento global, que acelera el desarrollo industrial y la quema de fósiles y con ello la producción masiva del CO2. Unos riesgos importantes que pueden pasar son, por ejemplo, la inundación costera, los problemas democráticos por migración, el aumento del tamaño de la ola, ecosistemas marinos en peligro, contaminación de agua potable y unos huracanes y tifones más peligrosos. Se calcula que el nivel del mar, gracias a los satélites que hay en el espacio y los mareógrafos costeros que nos permiten registrar de forma numérica, gráfica o digital los movimientos verticales del mar. Básicamente con los satélites podemos controlar un poquillo el nivel del mar. Y bueno, aquí hay una gráfica de cómo va aumentando el nivel del mar en centímetros y una estimación de cómo aumentará de aquí a 2100. Como se ve, si seguimos a este ritmo aumentará demasiado y puede afectar en muchos países costeros. Entre ellos Londres, Nueva York, Bombay, Osaka, Hong Kong, Shanghái y Sydney. Esos son lugares que podrían aumentar. O sea, por ejemplo, aquí lo pone, si la Antártida se derritiera en su totalidad, el mar aumentaría en 5 metros. Y si lo hiciera en Groenlandia, o sea, y si lo hiciera en Groenlandia, el mar subiría 7 metros. Esto podría costar mucho algunas zonas pobladas. Aquí hay un vídeo de lo que viene siendo el efecto invernadero. Como veis, otro componente malo para el planeta es el efecto invernadero. Este término se define como la forma que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra por los gases de efecto invernadero. Se crean acumulaciones de gases como el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso y vapor de agua. ¿Ves? Aquí en este vídeo se viene como que explicado. El reto 2. Producir energía asequible y contaminante. Existen dos, la energía renovable y la no renovable. En el mundo en el que vivimos es muy usada e importante la energía en la sociedad. Es algo que se usa día a día. Se divide en renovable y no renovable, como he dicho antes, y las más usadas son las no renovables por unos factores. Cada uno tiene sus pros y contras. La energía renovable están básicamente creadas porque es algo que se dice que es renovable porque no contamina, ya que está aprovechando la fuerza del viento, el movimiento del agua, el calor que genera la Tierra y la energía que recogemos del Sol para generar esa energía. Por lo que es más sostenible y esto puede ayudar más al medio ambiente. Entre ellas se distinguen los distintos tipos de energía, que está la eólica. Se consigue mediante unos grandes molinos que aprovechan la fuerza del viento para generar energía y están inspirando en los antiguos molinos de viento, que son estos que acabo de poner aquí. La solar se consigue por unos paneles especiales que cogen la energía generada por la luz del sol, que se genera en ellos, que es esta.
Después, la hidroeléctrica se genera por las corrientes y la fuerza de agua, que a su vez la transforma en energía eléctrica. Esta es la evolución del antiguo molino hidráulico que tú puedes ver en algunos pueblos de España antiguos que siguen usándolo. Por ejemplo, en una zona de Cuenca, creo que era, se podía ver perfectamente. Ahora, los pros y los contras. Los pros, estas energías son ilimitadas. El viento no se va a agotar, ni la luz del sol, por ejemplo. O sea, eso es algo obvio. Otro también es que se generaría nuevo empleo para que la gente acceda a ello, lo que arreglaría un poco el desempleo. Son seguras ya que ni su generación ni su residuos contaminan o suponen un riesgo para la salud. Y con lo que es más barato a largo plazo. Se requiere a que como se está cogiendo la energía de la naturaleza es limitada, esto reduce su coste, no como la no renovable que sí tiene un uso limitado. La energía no renovable. Bueno, espérate. Primero los contras, que no lo he dicho, perdón. Como todo, la energía renovable también llegan a tener su contra. Algo que hace que la gente no lo tenga en su casa es la inversión inicial. ¿Qué me refiero con esto? Es que al instalarlas son muy caras en las casas, porque por eso no lo usa tanta gente, porque el ponerlo es demasiado caro y la gente como que lo rechaza, porque no se lo pueden permitir. Uno de los contras es que es de escasa disponibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es debido al aumento de la demanda de energía limpia y a una escasa disponibilidad de oferta. A veces no se dispone de la energía necesaria y se debe esperar a que haya suficiente almacenamiento. Requieren de espacio porque para generar y almacenar la suficiente energía necesitan una instalación grande. También depende del paisaje. Con esto me refiero a que, por ejemplo, la energía eólica depende del viento. Si un día no hay viento, no genera energía. Ahora sí, la energía no renovable. Esta energía es la que se ha usado por mucho tiempo y de hecho se sigue usando bastante. Se usa bastante, pero tiene muchos problemas últimamente. Y es que se está agotando por la gran sobreexplotación que se hace con ello, ya que lo están haciendo a partir de los combustibles fósiles y esto no es ilimitado. Como se están acabando y ese producto que más riqueza genera en los países hoy en día y desde hace tiempo, pues están intentando buscar más en otros sitios, lo que puede hacer un gran mal para el ecosistema y el calentamiento global. Un ejemplo de esto es una noticia que hubo mundialmente en el que Biden estaba aprobando el proyecto Willow, uno que se prohibió en su momento, pero al final por la protesta que hubo en todo el país y en otros países, bueno, porque ocasionaría una gran contaminación del ecosistema y se derritiría con más rapidez. Los glaciales por los que se cumplirían mucho más rápido y lo que hablamos antes sobre esto. Al final acabó quitándose por toda esa protesta. Y bueno, vamos a hablar de los tipos de los tipos de energía renovable que hay. Lo que hay se sacan a partir de los combustibles fósiles generalmente. Entre ellos está el carbón, algo muy famoso. Esto se saca la energía al quemarlo, o sea, su energía se saca al quemarlo, por los gases que produce. La consecuencia de su uso es que genera un contenido tan alto de CO2 que produce el calentamiento global. Otro es el petróleo, que se saca de los combustibles fósiles que hay dentro de la Tierra. Esto se hace perforando y construyendo un pozo para extraer el petróleo, que está en la capa subterránea del suelo. Es complejo, es complejo, ya que depende del suelo o de la profundidad más o menos difícil de sacar. Esto se suele ver mucho en un montón de películas, como por ejemplo en Canadá hay bastantes de estos. Y esto puede perjudicar bastante porque se ha intentado hacer en zonas como Antártida o Groenlandia, cosa que se ha acabado prohibiendo, creo, no lo puedo confirmar. Y esto puede producir bastante contaminación y por eso las quejas. Otro es el gas natural. Se extrae principalmente a través de pozos perforados en yacimientos subterráneos de rocas porosas. Se encuentran en países como Rusia, Irán y Qatar. La nuclear. La energía se obtiene mediante el efecto de fisión, cuando los núcleos se dividen y esta división libera energía, o fusión, cuando los núcleos de los átomos se fusionan entre sí formando un núcleo más grande. Aquí está la fisión y la fusión. He puesto aquí unos GIFs de lo que viene siendo la fisión. La fisión, si te das cuenta, cuando se junta, se dividen.
y la fusión se juntan, pero como que todos, o sea, estos se dividen en grupos y esto tal. Básicamente la fisión es la enorme cantidad de energía provocada por la reacción en cadena, como se ve. Al dividirse dos más núcleos, los átomos más ligeros para generar, o sea, generan energía, o sea, electricidad. Aquí está un poquillo de ejemplo para verlo más claramente. Se junta, se dividen, aquí se forman energía, estos tres se dividen y se juntan aquí haciendo como otro núcleo, haciendo que genere ese movimiento energía. ¿Sí? Esto en bucle. Básicamente la fusión, aquí hay otro. Eh, bueno, eso. La fusión. La fusión, los átomos se calientan, ocurre una fusión nuclear, se nivelan el nutrio y el helio, y esto provoca que el agua se caliente y genere energía. Ahora los pros y los contras de la energía no renovable. Los pros, a diferencia del otro, no depende del entorno, es decir, no depende del fenómeno atmosférico ni físico. Pueden extraer de manera continua mientras haya reservas. Si no hay, no pueden. Claramente. Estas tienen mayores posibilidades de almacenarse al ser un tipo de energía que está desde siglos, como el carbón, y desde la década del 1800. Se empezó a usar mucho el petróleo. Son más baratas que la renovable al instalarse para uso domiciliario. Pero esto la verdad que contamina bastante, que es uno de los contras. Como veis, los contras contaminan mucho el entorno afectando la capa de ozono y provocando el calentamiento global a largo plazo mediante su uso, y te sale más caro al ser una energía limitada, por lo que producirla es más cara. O sea, la renovable es cara el empezar, pero ya el continuar es más barato, pero el contra, o sea, pero la energía no renovable es al revés. Al principio está bien, es barato porque se hace de más tiempo, entonces más barato, pero el mantenerlo es más caro. Ahora el reto 3, revertir la deforestación y los procesos de certificación. El mundo funciona sobre todo por los recursos naturales, entre ellos los forestales. Para ello se realiza la tala de árboles para sacar diversos recursos. Eh, con el tronco celulosa, tinta y madera, por ejemplo. Y con las raíces, infusiones o test, aceites y medicamentos. Pero sobre todo se crea papel, que es la fuente como que principal de la tala de árboles. Este reto va de la mano con el reto 4 y el 5, ya que la deforestación y la desertificación tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y la gestión del agua de forma sostenible. Todo este problema tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático, ya que las empresas hacen una tala de árboles inmensa, hasta el punto de destruir muchísimos ecosistemas y afectando a la cantidad de dióxido de carbono que hay en la Tierra, porque básicamente es la fotosíntesis. El óxido coge el dióxido de carbono en las plantas y lo transforma en óxido. ¿Qué pasa? Si no hay tantas plantas, hay más dióxido de carbono que oxígeno, y eso puede crear un problema bastante grande. Esto se debe básicamente porque atacan lugares de concentración de árboles. En Amazonas, por ejemplo. Si el Amazonas ya no tiene esa concentración tan grande, pues puede haber un problema en el oxígeno del planeta. Como se ve aquí al fondo hay un agujero, allí al fondo hay otro, y eso. Un ejemplo claro es al Amazonas, que se está secando, básicamente. Esto tiene que ver con la desertificación. Realmente esto pasa en muchas partes del mundo, por lo que muchos terrenos quedan desiertos. En España se encuentra este problema sobre todo en el sur, que hay sequía, haciendo que la temperatura aumente, pierdan parte de la vegetación e incrementen el desierto. Esto es por culpa del incremento de la aridez y el cambio climático. Incluso recuerdo que se llegó a crear un proyecto para ayudar contra ello, que era la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, uno que creo que fue creado en España. Gracias a los bosques se evita la escorrentía, que es el flujo de agua procedente de la lluvia o deshielo con ello, y con ello básicamente previene las inundaciones y la erosión del suelo. Como veis, aquí hay un ejemplo de la desertificación en España, que se ve que la zona del centro y del sur está como que con más riesgo de desertificación al hacer tanta calor y tener unos terrenos, como se ve, más áridos, que esto, por ejemplo, Andalucía. Y si os dais cuenta, en el norte de España, al ser un sitio más fresquito, como digo yo,
pues no hay tanta desertificación, no hay tanto riesgo de ello. Son zonas como más verdes para mí. Aquí la isla Baleares más o menos un poquillo. Y las Islas Canarias es bastante alto en la probabilidad. Aquí está lo de las correntías, que se me olvidó poner la diapositiva, que es básicamente el flujo de agua procedente de la lluvia o de hielo. Bueno, el reto 4 básicamente es de la conserva de la biodiversidad. La biodiversidad es es la variedad biológica que existe en el planeta, entre ellos los animales, plantas, hongos y microorganismos. Básicamente todo lo que viene siendo ser vivo. En este reto, como dice el nombre, se requiere conservar la biodiversidad, ya que por muchos factores hay muchos animales en peligro de extinción. Y en estos últimos años ya han desaparecido especies por completo, o están a punto de hacerlo. Esto es básicamente generalmente por las cuantas actividades humanas que tenemos, como la sobrecaza, la pesca sin control, la contaminación de su hábitat. Y también con conservar nos referimos a la vegetación por la sequía y la deforestación. Muchos animales se quedan sin hábitat y mueren. Si te das cuenta, el reto 4 y el 5 están juntos. Bueno, eso. Esto se debe a unas cuantas actividades humanas sobre... Ah, no, perdón, eso ya lo he dicho. También, básicamente, con conservar nos referimos a la vegetación, la sequía, la deforestación. Muchos animales se quedan sin hábitat y mueren. Al haber de sequía, un montón de terrenos se secan. Y eso hace que muchos animales no puedan subir sin agua, claramente. Un ejemplo es el Amazonas, como he dicho antes, que al talar tantos árboles crean unos huecos, como dije antes, que eh, el Amazonas es que es un sitio que cuando hay mucha calor, los árboles como que se chocan un poquito de ese calor y hace que haya más humedad. ¿Qué pasa? Si hay huecos en los bosques, pues eso hace que la temperatura varíe al cortar los árboles y, por ejemplo, los hongos se vayan extinguiendo o se vayan muriendo y eso puede generar un montón de problemas porque como crecen en clima húmedo, al haber huecos, pues esa humedad se va perdiendo. Y al perderse puede crear unos problemas muy grandes. Eh, Ahora el reto 5, que es gestionar el agua de forma sostenible, que estaba, como he dicho antes, ya está junto. Otro problema allí es la sequía. El ritmo Amazonas se está secando, otra cosa que haya dicho. Y contaminando desechos que echan la persona. Hay un montón de sitios en el mundo que se han visto un montón de vídeos que los ríos en las ciudades suelen estar muy mal. Al estar muy mal, pues suele perjudicar. Bueno, eso, como he dicho antes, el reto 3, 4 y 5, que es lo que he dicho ya antes, van de la mano porque los problemas suyos chocan. O sea, la biodiversidad, o sea, los animales y el agua, a fin de cuentas, van de la mano. Porque si no hay, o sea, si se jode el agua, la especie pueden estar en problemas. Básicamente, como dice el título, es el uso y el control de agua de forma responsable. Esto se quiere hacer para mantener la cantidad de agua que tenemos y garantizar su disponibilidad a lo largo del tiempo. Para ello se han creado unos desafíos y formas de lograr eso a través de propuestas. Para ello, bueno, lo primero que se ha hecho tiene desafíos que enfrentan la gestión del agua con numerosos complejos, que son la escasez hídrica, la contaminación del agua, el cambio climático y la gestión ineficiente. Para ello se pensaron algunas estrategias prometedoras para ayudar a mejorar este tipo de problemas, como el uso de las tecnologías innovadoras como la desalación, la reutilización de aguas residuales y la agricultura de precisión, la gestión integrada de recursos hídricos, la participación humana. En esta parte es muy importante porque si todos ayudamos, el proceso es más fácil y rápido. La cooperación internacional, igual que la anterior, básicamente si todos ayudamos, todo va a ser mucho mejor. Se necesitan también lograr una gestión sostenible, para ello incluyen unas acciones claves. Sería establecer políticas y regulaciones claras. El gobierno debe poner reglas para usar el agua y de forma más eficiente. Invertir en infraestructura como el sistema de riego inteligente, que eso se suele poner en un montón de casas últimamente que tienen así jardines.
Promover la educación y la concienciación. Con esto nos referimos a que en colegios se deberían de promover el gestionar el agua y el cómo hacerlo. Y fomentar la innovación. O sea, con ello es como he dicho, poner sistemas como drones satélites, sistemas de riego inteligente y así controlar mejor el agua. Eh, Otra cosa que recuerdo, espérate un momento. Otra cosa que recuerdo es que se han creado también tecnologías para ayudar, como el sensor y monitoreo remoto. Esto para controlar el nivel del agua y su estado con este. La inteligencia artificial que analiza los grandes datos, busca patrones y previene situaciones futuras, así para ayudar con la gestión del agua. Como he dicho antes, los drones satélites para monitorear grandes aguas y detectar fugas en tubería, y así controlar más el que no hayan pérdidas de agua. Tratamiento avanzado de aguas residuales. Permiten reutilizar las aguas residuales para riego agrícola y industrial. En algunos casos, incluso para consumo humano. Y el sistema de riego inteligente, como ya he explicado antes. El reto 6. Este se hace para lograr que las ciudades sean espacios sostenibles. El siguiente reto que toca es que las ciudades sean más sostenibles, ya que es la zona que más suele contaminar al haber más movimiento humano a toda esta hora, todos los días para ello. Se han hecho como zonas de cero emisiones. Un elemento muy presente en la ciudad son los coches, un transporte muy usado. El problema es que, como se ve, hay muchas horas pico donde se juntan tantos coches que contaminan demasiado. Sobre todo los antiguos, que tienen una contaminación que no se regulaba tanto y pues hacía que se contaminara tanto. Dependiendo del tipo de combustible contaminan más o menos, por lo que se han creado coches sostenibles, que utilizan tecnología de combustibles alternativos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir su impacto en el medio ambiente. Para hacerlo se han hecho unos planes que pueden evitar esto, como el ejemplo de las pegatinas, el de los coches. Aquí que se ve el C, B, Eco y Cero, que marcan el nivel de contaminación que tiene cada coche y así controlar el tráfico y contaminaciones, o sea, y contaminan, o sea, que contaminan en alguna zona con esas pegatinas. Em, Se quiere controlar esto creando unas zonas de baja emisión, mejorando la calidad del aire, reduciendo la huella de carbono y fomentando el uso de tecnologías limpias y sostenibles. Eh, sí, aquí está, por ejemplo. O sea, es que la zona de cero emisiones, lo bueno es que hay, se creó esta señal para decir que no se puede ningún coche, que sea, por ejemplo, el B y el C, excepto el cero, el eco. No, el C sí. Justo aquí el C sí se puede, pero sí, es un excepto. Son señales que, como tú seas B, no puedes pasar. Porque significa que tu coche contamina tanto que puede joder esta zona, porque es una zona que se quiere regular más, eso. Y como he dicho, se crearon un edificio sostenible en lo que se han hecho una mejora en la calidad de vida, haciendo que el edificio sea más sostenible. Una de las cosas que han añadido son las placas solares y así producir y tener energía propias renovables. Otra de las cosas que se han puesto son unos sistemas para controlar y reducir el consumo de energía, agua y otros recursos que disminuyen la contaminación. Y eso puede ser muy bueno, la verdad, porque así regulan todo. Tipo de cosas se han ido poniendo en muchas zonas de la ciudad, disminuyendo la contaminación acústica, lumínica y climática. Y bueno, iremos al reto 7, que tiene el objetivo 14 del ODS. Este reto, como se ve en el título, habla sobre la conservación del mar. Uno de los sitios más perjudicados por la contaminación es el mar, ya que todo lo que tiramos al suelo a raíz del río, corriente, subida al mar, o viento u otra fuente afecta a su ecosistema por unas causas. Los humanos suelen tirar en las playas los plásticos o dejar alguna que otra ropa. La chancla la deja en la orilla y se la lleva corriente, que muchas veces cuando tú estás en la playa ves la gente dejando la chancla a la orilla para no quemarse en el camino de la, de la sombrilla a la orilla. Por lo que se llevan la chancla, se le olvida y al final esa chancla acaba yendo al fondo del mar. También se crean hay algunas aguas residuales, pues que esto, como se ve, está tan contaminado que bueno, ahí puede haber restos de algunas fábricas que suelen llevar residuos tóxicos, por lo que afecta más a la fauna.
Otro es los derrames de petróleo de los barcos. Un montón de veces se ha visto que barcos se le han roto alguna parte de su cubierta y hace que el petróleo se vaya cayendo y contamine bastante. Y otro es, por ejemplo, que se quedan capas de la superficie como el plástico. Como se ve, todo el plástico está en la zona de arriba haciendo que no llegue la luz solar en algunas zonas más profundas, porque pueden afectar a algunas especies que cazan. Y también, por ejemplo, las algas necesitan agua, sin agua, por ejemplo, agua, luz del sol. Si no llega esa luz del sol no puede hacer la fotosíntesis y así mm, no puede, ¿cómo se dice? Bueno, que no pueden hacer la fotosíntesis y puede perjudicar el ecosistema al no haber oxígeno para los peces. Una de las consecuencias es la vida marítima, que causa de la cantidad de desechos contaminantes que caen en el mar, como he hablado antes, el petróleo y el plástico. Al crearse una masa de desechos, como he dicho yo, pues es que falta oxígeno, es que es el problema. Al haber capas de plástico, pues puede generarse un problema bastante con el oxígeno y tal, y la salud humana, porque a fin de cuentas, al estar contaminada el agua, esta puede traer algún tipo de toxina y nos puede afectar a nosotros. Una de las cosas muy comunes que suelen pasar es que los plásticos, desde los plásticos, pues los animales acaban siendo atrapados, como se ve esta foca y la tortuga. Em, los animales suelen atragantarse, como la tortuga, que se atragantan porque al confundir la bolsa de plástico por su principal alimento, que son las medusas, pues se pueden ahogar y morirse. Y pueden llegar a estar en peligro de extinción. Y las focas pues se suelen liar en los nidos, en los hilos de pesca y haciendo que se ahogan. Porque, claro, como son mamíferos, pues al estar debajo del agua se pueden ahogar y esto puede generar una gran pérdida. Uno de los remedios que se han hecho para evitar esto y disminuirlo se han creado, son, por ejemplo, estas redes que sirven para quitar toneladas de plástico, que se basa en una red que va enganchada entre dos barcos y está pensada para que no cojan fauna marítima. Siguen teniendo el problema de que de vez en cuando se cuela alguna que otra, pero se está arreglando esto. O sea, no funciona al 100%. Algún plástico se suele atrapar. También se han creado un evento donde se observa el nacimiento de la tortuga marina. Eso es una cosa que me encanta a mí, porque un montón de gente se reúne para que, como la tortuga está en peligro de extinción, pues cuando las tortugas nacen, pues no suelen vivir todas, porque si las gaviotas se las comen, si se chocan con algo, si no sé qué, pues bueno, se creó este evento y es un evento que puede hacer que se conserven más la tortuga y controlan más el que sobrevivan. También se han creado unas leyes para que las fábricas y minas no viertan desechos eh, tóxicos porque básicamente estos desechos acaban yendo al mar. Otra regla que se ha creado es evitar que los plásticos de un solo uso, o sea, evitar crear plásticos de un solo uso. Básicamente intentar reciclarlo. Ya se ha notado que las pajitas por ejemplo, de los batidos y todo eso ya no son de plástico, sino se crearon siendo de otro material para que no haya tanto plástico. Y bueno, también otra cosa que se ha hecho es que se quiere hacer una pesca sostenible, ya que estamos haciendo, ya que estamos haciendo que haya muchos peces en peligro de extinción, como por ejemplo el atún rojo, que se ha bajado su pesca e incluso hacen que una zona o sea, están haciendo como unas zonas de reserva natural para que estén tranquilos y se reproduzcan tranquilamente para que sí haya más. Eh, el siguiente reto que se hizo fue el producir y consumir de forma sostenible. Esto es lo típico de la regla de las 3R. Los seres humanos tenemos la mala costumbre de usar y tirar, o incluso tirar antes de que no tenga un uso las cosas. O sea, lo compra la gente y al final lo deja por ahí y no lo llega a usar. También otra cosa es que tiramos comida, agua, objetos que pueden usarse de otro fin y todas esas cosas. Está reducir, reutilizar y reciclar, que son las 3R. Con reducir nos referimos a disminuir el volumen de productos que consumimos evitando comprar cosas que no necesitamos.
y así bajar la producción de ellos, que se requieren de materia prima. Con reutilizar se supone usar de nuevo un objeto que ya usando para el mismo u otro fin, así alargando su vida y evitar que se convierta en basura. Y tener que crear más en la fábrica gastando más material. Con reciclar nos referimos a fabricar nuevos productos con los materiales de productos que ya fueron usando, transformándolo el papel, cartón, base de vidrio, metal y plástico, que se pueden reciclar sin problema. Por esto la importancia de reciclar en los distintos contenedores. Seguramente en las calles se habrán visto este tipo de contenedores. No estos, sino uno más grande, porque esto en España no se está, esto es de otros países. Que son los contenedores verdes, que para el vidrio, el amarillo, que es para los plásticos, y el azul para los cartones. Se suele hacer esto mucho y también se ha creado el de las pilas, el de los aceites y todo. Básicamente, en este país, reciclar está muy disponible. Un problema que hay es que la gente no suele hacerlo. Y bueno, con esto ya habremos terminado con la presentación. Espero que os haya gustado y se haya entendido todo y aprendido algo. Y bueno, se debe de ser más sostenible porque así si no tendremos que ayudar con el planeta. Si no se ayuda con el planeta puede haber muchas consecuencias. Y bueno, eso. Hasta luego.